Voy a dar la bienvenida a Teresa Morales, exministra de Estado, agradeciéndole nuevamente, Teresa, estar aquí en esta montaña, no como autoridad, hoy la traigo como intelectual, como observadora de lo que sucede. Le invito a que me ayude con el Cabildo y con Brasil también, bienvenida. Encantada, Claudia, de estar de nuevo en este programa Piedra, Papel y Tinta. Y está a mi derecha, hace un tiempito que no venía, Marcelo Arequipa, politólogo, columnista de La Razón. Gracias por estar acá. También acompáñeme a mirar cabildos y elecciones en Brasil. Bienvenido. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Teresa. Igual un saludo. Y desde Santa Cruz tengo el placer de estar primera vez con Vladimir Peña, ex secretario general de la Gobernación de Santa Cruz. Vladimir, ¿cómo vamos? ¿Nos escuchas bien? Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. También a la ex ministra y a Marcelo. Los escucho muy bien. Perfecto. Entonces, Teresa, Marcelo, Vladimir, nos tuteamos. Estamos aquí en calidad de personas, no de exautoridades, para que me ayuden a mirar lo sucedido en Santa Cruz. Vamos a comenzar con Santa Cruz. Datos del Cabildo, había sido anunciado ya en la Expo Cruz, dio un plazo de 21 días al gobierno para cambiar la fecha del censo. De lo contrario, habrá un paro indefinido que se anuncia drástico. No sé cuál es la primera evaluación, cómo leen este acto político. Yo siento que el ajedrez se está complicando y si bien hay una legitimidad, por supuesto, de actual gobierno con un triunfo del 55% y un poquito más, tenemos también una legitimidad del gobernador Camacho en Santa Cruz y demandas de instituciones cruceñas que tienen legitimidad también, gobernación, comité cívico pro Santa Cruz. Sin embargo, al lado está el alcalde Johnny Fernández, que dice: yo no quiero ir al paro, yo quiero trabajar, y le han dicho traidor por eso. Esta mañana en La Razón Radio estuvimos también con un alcalde del departamento de Santa Cruz y en comunicación con la Asociación de Municipios. De hecho, él preside la Asociación de Municipios en Santa Cruz y dijo: no estoy de acuerdo, no pueden embargar así, palabras más, palabras menos, y ha manifestado su desacuerdo. Así se está complicando el ajedrez. ¿Qué dice Teresa para comenzar? Para comenzar, yo debo decir que a todos nos ha sorprendido la enorme cantidad de asistencia y la convocatoria que ha tenido el Cabildo. Es realmente una cantidad de gente impresionante, cientos de miles de personas, más allá de la medición que puedan hacer unos y otros. Creo que ha sido impresionante la convocatoria, más allá de los métodos que se hayan usado o no. De todas maneras, hay que reconocer que yo no diría la gobernación y el gobernador, pero sí el comité cívico tiene calle. Y si alguna oposición al gobierno tiene calle, es el comité cívico de Santa Cruz. Que la reivindicación es por un censo y que bajo el supuesto de que adelantar el censo significaría mejorar los servicios públicos que dan los niveles subnacionales, es un supuesto falso, tan falso como que el propio gobernador hoy tiene 17% de ejecución. Entonces podría la región comenzar por exigirle a su gobernador que ejecute bien su presupuesto y a sus alcaldes, y así podrían mejorar sus servicios. Pero bueno, ese es un supuesto sobre el que están actuando y sobre el que se basa la reivindicación de adelantar el censo. En realidad no sé si llega a ser un año, por lo menos unos meses. Entonces creo que el fin, el objetivo, el resultado del Cabildo, que es la pregunta que hicieron, que quieren el censo el 2023, es demasiado corto, digamos, adelantar unos meses un censo como para movilizar tal cantidad de gente. Lo que sí pueden hacer es intentar un paro, que yo debo decir, el empresariado no se ha sumado, no solo el alcalde. El alcalde ha dicho que no. La CAINCO y la CAO tampoco han convocado, tampoco han participado y tampoco han discurseado. La CAINCO, la CAO, los gremiales,
y muchas organizaciones de pequeños productores no están. Y municipios también y están en contra de esto. Y el alcalde. Mientras tanto, Rómulo Calvo ha atacado al vocero Jorge Richter, vocero presidencial, y le ha dicho charlatán, le ha dicho que no es ni siquiera un mando medio, que es un charlatán que vino a reemplazar no sé qué. Bueno, mi colega Junior Arias ha propuesto un debate y aquí le muestro los datos de este debate. Ahí está, debate por el censo, detrás de la verdad Detrás de la Verdad Televisión, hoy lunes 19 el debate por el censo. Minutos. Yo estaré frente a mi televisor o frente a mi tableta o computadora mirando esto. Ahí está, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y del otro lado Jorge Richter, vocero presidencial, junto a Junior Arias, junto al colega Junior Arias. Yo no me lo pierdo. Vladimir Peña, me voy hasta Santa Cruz para que nos diga qué se respira en Santa Cruz y sobre todo qué lee Vladimir Peña. Hace una semana con tu colega Rubén Atahuichi conversábamos precisamente sobre la previa del Cabildo y le decía que era una demanda que estaba creciendo en Santa Cruz y auguraba una concentración masiva. Creo que aquello se ha dado, independientemente de la legitimidad de las autoridades o de la disputa entre Camacho o Johnny Fernández. Lo que nos ha demostrado el día viernes es la capacidad de autoconvocatoria, de sintonía de la gente con una causa que Santa Cruz se cree justa, que es que el censo se realice lo más pronto posible. Ahora bien, yo creo que hay que utilizar los verbos adecuados. Santa Cruz no está pidiendo que se adelante el censo, no estamos hablando de adelantar, estamos hablando de que el censo se realice. Si tomamos en cuenta que había una fecha marcada para noviembre de este año y que el gobierno ha pospuesto por 2 años más sin tener mayores justificaciones, entonces yo creo que tenemos que entender adecuadamente la demanda de Santa Cruz. La demanda de Santa Cruz no es que se adelante, es que se haga el censo para beneficio de todos los bolivianos. Y la concentración del día viernes, que dicho sea de paso, no contó con ningún político en la testera, sino con instituciones tradicionales de Santa Cruz, como el Comité Pro Santa Cruz, que tiene mucha influencia sobre este tipo de movilizaciones, por lo menos en los últimos 50 años, o la universidad, que ha vuelto a ser una institución intermediadora del sentir de los cruceños. Yo creo que hoy estamos claramente hablando de que ha habido una masiva concentración, un apoyo ciudadano mayoritario y creciendo sobre una demanda legítima que se haga el censo el año 2023, que no comparte la postergación del gobierno nacional. Y considero, yo no estoy de acuerdo con los bloqueos ni con los paros cívicos, esto lo he dicho desde siempre, pues se perjudican a todos los bolivianos, pero no me parece adecuado medir con un doble rasero. Cuando hacen bloqueo la gente afines al MAS, nadie saca cuenta de quiénes fueron, de cuánto se perjudica el país. Cuando hacen bloqueo o paro cívico los contrarios al MAS, sí, pareciera que son los únicos que hacen daño. Entonces yo creo que acá también la movilización del viernes expresa el aplazo de la política, y esto es lo que tenemos que reivindicar. Cuando la gente nuevamente se convoca a las calles, está aplazando a las autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición. Entonces el fracaso de la política nuevamente moviliza a los ciudadanos, y Santa Cruz ha demostrado que todavía tiene capacidad de articulación, y veremos si el gobierno escucha este llamado. Hay un plazo, creo, razonable, de 2 semanas todavía por delante, y esperemos que no se llegue a una situación tan extrema como un paro cívico con perjuicios para todos. Muy bien, para pasarle la palabra a Marcelo acá en La Paz, voy a retomar las preguntas en el Cabildo, realizadas en el Cabildo. ¿Está usted de acuerdo con exigir que se adelante el Censo Nacional de Población y Vivienda en el año 2023 para que los resultados, que deberán estar en un plazo no mayor a 120 días calendario, sean aplicados de manera inmediata y se erija el nuevo padrón electoral? Otra pregunta, ¿está usted de acuerdo que en caso de que el Gobierno Nacional en el plazo máximo de 21 días calendario no responda favorablemente, entramos en un paro indefinido el 22 de octubre? Y
adiciono esto más, se han apelado a simbolismos, ¿no? El plazo para el cambio de fecha del censo, 21 días, lo comentaron esta mañana mis colegas en La Razón Radio, 21 días nos hace referencia automáticamente al momento del quiebre constitucional, ¿verdad? El inicio del paro cívico coincidirá con la fecha en la que el 2019 se iniciaron las medidas de presión que terminaron en el derrocamiento de Morales, ¿no? Me suena a la segunda parte. El representante de los comités cívico-provinciales de Santa Cruz, José Ernesto Serrate, planteó la realización de un paro indefinido con bloqueo de carreteras y plantó 4 medidas que debe tomar el gobierno para evitar que se levante un hipotético paro. 1. El gobierno debe firmar el compromiso de realización del censo para el primer semestre del 2023 y entrega de resultados hasta el febrero del 2024. Convocar a los representantes de los 9 departamentos de Bolivia a firmar un nuevo pacto fiscal. 3. Promulgación de una nueva ley de redistribución de escaños. 4. Iniciar la reinscripción de un nuevo padrón electoral. Marcelo. A ver, a mí me sorprende, para empezar, ellos sí hablan en la pregunta del verbo adelantar, ¿no? Un poco el matiz de lo que decía Vladimir hace un momento, ¿no? Sí, en el Cabildo se habló adelantar el censo. A mí me sorprende primero lo tremendamente exactos y cabalísticos que se han portado en el Cabildo. Primero, 1.200.000 personas asisten. Cuando está por hablar el presidente del Comité Cívico, 1.500.000, así, pero número exacto, ni más ni menos, número exacto. Luego, segundo, viene el dato de 21 días. Luego, tercero, viene el dato de en 120 días queremos los resultados. Es decir, todo es como, está fríamente calculado y es tan exacto, pues ya no necesitamos el INE. Digo. Creo que ahí en el Cabildo se puede resolver absolutamente todo. Si ahí tienen la máquina para saber cuántas personas exactamente hay, entonces yo creo que ya las razones, digamos, técnicas casi sobran en este caso, ¿no? Lo digo, digamos, un poco en el plano irónico. Pero además, esta ruta, digamos, o esta sensación así cabalística se une a otro elemento. No es casual que el gobernador Camacho haya ido con su padre y con su esposa, juntos de la mano, prácticamente. Y además se apele muchísimo en el discurso por parte de todos los oradores a Dios. Hay una eso no es nuevo, pero no, el factor pero religioso. Lo que quiero decir es que la identidad discursiva como tal, y además el rasgo definitivo de lo que termina siendo una suerte o un sector, digamos, de un antimacismo, está ahí como que nos está diciendo estas son las características. Puede ser bueno, puede ser malo, eso es otra cosa. Lo único que yo estoy diciendo es estoy describiendo las características de ese antimacismo que hoy día está bien focalizado ahí. Hablando de masismo, quisiera escuchar a Teresa sobre el MAS, porque tenemos un Santa Cruz que está en un momento complicado, lo podemos luego ver con Vladimir, es un Santa Cruz donde tenemos Gobernación, Comité Cívico Pro Santa Cruz por un lado, con una alfombra muy sólida en términos de simbolismos, retomar estos elementos religiosos, la familia, Santa Cruz, los valores cruceños, la productividad cruceña, pero tenemos al medio o a un lado a Johnny Fernández que dice, no, yo no estoy ahí, tenemos los alrededores de Santa Cruz que disienten también, tenemos escándalos de corrupción, un buen momento para que el MAS aprenda a leer Santa Cruz, pero el MAS no aprende a leer Santa Cruz. No lo digo yo, Teresa, lo dice Carlos Romero, lo dijo Carlos Romero varias veces en este programa. ¿Qué pasa con el movimiento al socialismo? Que lo único que consolida es un antimacismo en Santa Cruz, por lo menos en el área urbana, porque esto también tiene que ver con un antimacismo. Santa Cruz se siente en parte no querida por el masismo y criticando al masismo. Esto es algo que políticamente deberían saber resolver, ¿no? Efectivamente, yo coincido con que nuestro partido, el MAS, no ha sabido hacer una lectura de la condición más bien sociopolítica, cultural de la ciudad de Santa Cruz. Mucho mejor se trabaja a nivel rural, ahí tenemos presencia, organización política vigente. Creo que la urbana del MAS existe, está bien organizada, pero está política y discursivamente relegada a un espacio
digamos, poblacional restringido, y no ha logrado ni proyectar liderazgos regionales, ni tampoco asentar algún discurso que rompa con ese antimasismo. Efectivamente, hace falta una lectura que comulgue mejor con todas las dimensiones, digamos, culturales de la región, que también tiene su dificultad, porque esto viene ya de décadas pasadas, ¿no? La nación Camba, esa estructura que tiene una condición además súper contaminada con el tema racial, que claro, es muy difícil estructurar un discurso que no tenga la reivindicación plurinacional de nuestra condición de partido. Y cuando ya planteas esa dimensión, entonces estás chocando contra una cultura totalmente pro-Camba, militantemente racista, militantemente además propia de una oligarquía asentada además en principios y valores empresariales que tienen además una ética empresarial bien consolidada, la más consolidada de todo el país, porque es una lógica y ética empresarial de una oligarquía que ha vivido sobre la base del trabajo de la gente rural y urbana, sin otorgarle muchos derechos laborales. Entonces, cualquiera de nuestras reivindicaciones choca con esa cultura. Es muy complicado diseñar un discurso que, recogiendo la dimensión, digamos, regional, cultural, el Camba en su dimensión, qué sé yo, cultural, musical, el amor a su tierra, etcétera, no choque con esta construcción de décadas que tienen de ser muy... y con el último insumo al cual han introducido, que es la religión. Que la religión, como en el caso de Bolsonaro, el evangelismo y todo eso, han introducido una lógica entendiendo que todo lo que es izquierda es el demonio. Y eso no solo en Santa Cruz, sino en todo Bolivia, no hemos sido capaces de armar un desmontaje bien minucioso de relojería de ese discurso religioso que dice que todo lo que es izquierda es comunismo y es el demonio. Y eso no es nuevo. Vladimir, de la misma manera como yo creo que el movimiento al socialismo no ha terminado de mirar en la complejidad o de manera inteligente políticamente Santa Cruz, creo también que en Santa Cruz hay una equivocación de parte de ciertas élites políticas e intelectuales de no integrar el resto del país a Santa Cruz, porque pareciera que se plantea como una frontera invisible, pero absolutamente palpable, de quién es Camba de verdad y quién no. ¿Cuáles son los collas que entran? ¿Qué collas sí, qué collas no? ¿Y quién es cruceño de verdad? Y por lo tanto, si Santa Cruz recibe, ahora necesita más recursos, porque de aquí a la vuelta de la esquina la mitad del país va a estar en Santa Cruz. Es decir, me da la sensación también de que Santa Cruz no logra con mayor naturalidad integrar a su motor económico, que está reconocido, yo creo, a todas luces, no necesita permiso de nadie Santa Cruz para hacerse ver como un fuerte motor de la economía. Creo que necesita también integrar con mayor naturalidad. Vladimir, no te olvides que en La Paz también recibió, es decir, yo nací en La Paz, pero mi abuelo es cruceño veniano, mi abuela es cochabambina, del otro lado paceños, es decir, no hay nadie puramente paceño en La Paz, hemos sido centro de migraciones, Santa Cruz también lo es. Creo que se debería naturalizar más estos procesos. Vladimir, ¿qué es la historia sino una historia de migraciones? Sin duda, y yo creo que todos esos discursos de un lado y del otro en este país tan polarizado, el MAS, que fue el que acuñó este tema de identidad cultural, de confrontación en términos de regiones, que ahondó las divisiones que no son nuevas del país. Yo creo que necesitamos una generación de políticos en todo el país, en Santa Cruz y en el país mismo, que supere toda esta situación. Mira, hoy nos han convocado para hablar del censo
y terminamos hablando de los simbolismos de Santa Cruz. Precisamente creo que desde la política nacional no se mira con una amplitud y siempre se trata de desviar los símbolos. Sí, el Cristo está ahí, Santa Cruz tiene una tradición sobre aquello, tiene sus propios pensamientos, pero tampoco es que sea homogéneo. Santa Cruz, igual que todas las ciudades del país, son ciudades plurales, diversas, complejas, adicionalmente por la excesiva migración que tiene. Pero yo creo que deberíamos mirar el fondo. ¿Y cuál es el fondo del Cabildo? ¿Por qué se reúne la gente? ¿Por qué interpela así tan duramente al gobierno desde Santa Cruz? ¿Solamente es el antimasismo que lo mueve? Creo que ahí hay una gran equivocación. No solamente es el antimasismo. Les recuerdo a ustedes que las primeras grandes concentraciones, no estoy hablando del siglo anterior, estoy hablando de este siglo, se hizo contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Los dos primeros cabildos que se hicieron en este país, en Santa Cruz en este siglo, se hizo contra el señor Carlos Mesa cuando era presidente del Estado por la autonomía. Entonces, no es un tema de antimasismo las reivindicaciones de Santa Cruz. Creo que ahí se equivocan los analistas, se equivocan los políticos cuando tratan de decir, no, es el antimasismo de Santa Cruz, no, es una sociedad tradicional la cruceña que no supera el siglo anterior. Yo creo que en eso deberíamos tener una mirada más amplia. Santa Cruz se mueve por el censo. Y algo que me gustó a mí, yo soy crítico del Comité de Pro Santa Cruz, el presidente actual, lo he dicho en otros medios de comunicación, más allá del término si lo utilizó o no, adelantar o retrasar el censo. Claramente en términos políticos la discusión es más allá del formalismo, de que se haya emitido un decreto supremo y ahora se pida adelantar el censo. Lo que estamos hablando es que la gente no acepta esa postergación. Eso estamos hablando en términos políticos. Y Santa Cruz ha logrado manifestar y expresar democráticamente a través de un cabildo, que es un instituto democrático hoy incorporado en la Constitución, en el propio Estatuto de Autonomía de Santa Cruz, que lleva acompañando la tradición histórica de Santa Cruz como una expresión genuina, auténtica, de causas cohesionadoras. Yo creo que es esto lo que debemos ver. ¿Por qué Santa Cruz se preocupa por el censo? ¿Por qué sale a marchar? ¿Por qué sale a protestar? ¿Por qué sale a concentrarse? Y yo creo que no solamente es el antimasismo, ahí nos vamos a equivocar nuevamente. Santa Cruz cree que el gobierno oculta la realidad, pretende ocultar la realidad de todo el país y pretende adicionalmente engañarnos. Entonces hay una sensación que el gobierno nos hace fraude. Y yo creo que también debemos ver las diferentes sensibilidades en Santa Cruz. Es cierto que los empresarios no fueron, pero no quiere decir que no apoyen la causa. En la Feria de Exposición dijeron claramente, se lo dijeron al presidente, además, el presidente Caínco de la CAO, que ellos apoyan la causa de Santa Cruz de defender el censo lo más pronto posible en el año 2023. Y me atrevo a decir algo más. Johnny Fernández, que tuvo más de un tercio de la votación de la ciudad, hoy, a día de hoy, con las equivocaciones que haya tenido, no tanto por las cosas que dice, sino porque no es creíble. Y esta alianza que ha hecho con el movimiento al socialismo no parece auténtica en función de los beneficios de la ciudad, sino más bien una réplica de la alianza que hizo Percy Fernández. No nos olvidemos que Percy Fernández y Evo hicieron campaña en el 2016 y mira cómo terminó la agrupación de Percy. Me atrevo a decir que Johnny Fernández, si sigue por ese camino, también va a terminar con una imagen muy deteriorada. Vladimir, tienes toda la razón cuando dices no se puede encasillar y por esa misma razón creo que tampoco se puede decir Santa Cruz quiere, Santa Cruz sale, Santa Cruz demanda, Santa Cruz pregunta, Santa Cruz responde, porque en Santa Cruz, como bien lo señalas, hay distintas posiciones, reivindicaciones y de hecho es claro lo que plantea la posición, por ejemplo, del Comité Cívico, la Gobernación, diferente de la Alcaldía, diferente de otros pedazos de Santa Cruz más alejados de la urbe. Creo que ahí también hay que, y te sigo en esa reflexión, hay que saber entender la complejidad de un Santa Cruz que no tiene una voz secuestrada bajo un solo lema, bajo una sola consigna, ¿no? Ahí yo manifiesto el acuerdo. Sobre el debate del que yo les hablaba, les cuento que el rector afirma que Calvo no está autorizado para hablar técnicamente del censo.
ahí está un punto más que abona a esta discusión. Bueno, yo me quedaría hasta acá porque enseguida voy a pasar a otro tema. Vladimir, quiero nuevamente agradecer tu participación y me animaría a hacerte una última mini pregunta y es, no tienes bola de cristal, pero vives en Santa Cruz y puedes sentir de manera más directa que nosotros tres aquí en La Paz. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Qué sientes que se va a debatir próximamente en estos 21 días y después? Bueno, yo aspiro personalmente a que se encuentre una solución. Insisto, cuando la gente sale a la calle es una llamada de atención para los políticos. Espero que la política, hablo en el sentido más amplio posible, del gobierno nacional, la oposición, los diferentes representantes y líderes institucionales puedan encontrar un acuerdo. No puede ser que los bolivianos no nos podamos poner de acuerdo en hacer un censo de población y vivienda para contar 12 millones de personas. Yo aspiro a aquello realmente. Si no, me temo que si el gobierno sigue con esta posición tan torzuda, tan infranqueable, va a seguir alimentando la cohesión de Santa Cruz y me atrevo a decir que va a ir incrementándose el repudio y las ganas de movilizarse de los cruceños. Muchas gracias, Vladimir Peña, por estar acá. Hoy estuvo no como exautoridad, como Vladimir Peña, como un intelectual al que le tocamos las puertas porque nos ayuda a comprender otra vez la complejidad de Santa Cruz. Gracias, Vladimir, y esperemos próximamente estar nuevamente analizando este asunto. Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Al final de este primer bloque me animo a hacer una última mini pregunta sobre el Cabildo, Marcelo. El Cabildo es un mecanismo, y vuelvo a la columna de José Luis Exeni de ayer domingo, una columna que les recomiendo, entre usted, si no se compró La Razón, entre a La Razón Digital, se llama Cabildeando, Ando, donde habla de el Cabildo cruceño, el Cabildo como mecanismo democrático, y dice, hasta aquí todo bien, dice del Cabildo. El problema son las distorsiones y el uso instrumental, Marcelo. A propósito de la observación del Cabildo a cargo del Tribunal Electoral Departamental Santa Cruz, que ciertamente disgusta al gobierno, la dirigencia cívica difundió 3 falacias, que es el primer Cabildo que admite el Estado, en realidad es el 8º, que se otorga legalidad al Cabildo. El Tribunal Electoral no puede legalizar nada, ahí está la columna. Y que el acompañamiento obliga al gobierno a atender las demandas. El Cabildo no es vinculante, es un mecanismo de nuestro sistema democrático, pero no es vinculante. Entonces, lo más crítico, dice Exeni, tiene que ver con el carácter no deliberativo del Cabildo. Lo que ocurre en realidad es que los promotores definen por anticipado en la propia convocatoria las resoluciones que tomará el querido pueblo, solicitar, exigir, arrancar. La escenificación incluye discursos siempre radicales y la deliberación se reduce a someter a consideración de los asistentes, todos fieles, la aprobación de acciones ya decididas. Hay legitimidad por la razón o por la fuerza. Y dice al final Exeni, no tengo duda de que las 7 exigencias de la convocatoria habrán sido aprobadas por el Cabildo y de los oradores habrán salido las medidas de presión también avaladas por la movilización ciudadana. Y después, importa el después. Marcelo, para cerrar. Un dato más de lo que caracterizaba Exeni en su columna, y lo cito textual, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz, cuando le tocó hablar, él dijo textual, el censo va a resolver el hecho de que la gente deje de hacer filas para ser asistida en los centros de salud. Si fuera así, entonces el 2012 y el 2012 ya lo tendríamos que ver. Es decir, hay cosas que mágicamente el censo por sí mismo no va a resolver. Pero introducir estas ideas que son como medias verdades, lo que hace es justamente lo que decía Exeni al final, condicionar el resultado de lo que ellos quieren, a dónde quieren llegar en realidad, es decir, la plana mayor de los oradores. Está complicado, está peligroso también para lo que queda, porque sabemos que de una chispita podemos terminar muy mal,